Listo, listo, listo. Bueno, buenas noches. Vamos a dar esta clase. Ya esta es como la última parte de lo que hemos platicado de hemodinamia. Y ahora vamos a terminar con un manejo de cardiopatías congénitas. Es algo general. La verdad, cardiopatías congénitas, pues es mucho material. Y además, pues quiero decirles sinceramente que no soy cardiólogo, ¿verdad? Entonces tampoco no es el tema que dijera que manejo a la perfección. No obstante, conseguí una información, unos buenos artículos que también se los podré hacer llegar posteriormente, unos buenos libros. Y vamos a hablar de algo muy general y visto desde el punto de vista del neonatólogo. Bueno, vamos a empezar. Es importante saber que las cardiopatías se presentan de 7 a 9 por cada 1000 nacidos vivos, pero el 25% de estas son críticas, las demás no son críticas, o sea, afortunadamente no son críticas y vean que de este 25%, el 50 al 60% de las enfermedades críticas pueden ser detectadas, o sea, pueden ser diagnosticadas y ahí es donde nosotros vamos a entrar porque el que nosotros tengamos el diagnóstico y el abordaje le va a dar un mejor pronóstico a estos bebés con cardiopatía. Es importante, aunque ustedes no lo crean, es importante repasar. Le hemos repasado esta circulación desde que hablamos de la hemodinamia, desde que hablamos de la circulación fetal, desde que hablamos de hipertensión pulmonar, en fin, vuelvo a repetirla y es importante recalcar unos puntos. En la circulación fetal, la placenta va a dar la mayoría de la sangre o todo el aporte sanguíneo a la par del corazón. El corazón está manejando un 65% lo maneja del lado derecho y un 35% lo maneja del lado izquierdo y solo llega un poco, muy poco flujo de 8 al 15% al pulmón. Es importante que vean aquí lo que es la parte de la vena umbilical va muy dirigida. Acuérdense que aquí en este momento lleva sangre oxigenada y va muy dirigida y aquí hay este, pues le podemos llevar con una valvulita de Eustaquio, la cual hace que pase directamente la sangre oxigenada, a pesar de que entra por la vena cava inferior, no se cruza, pareciera que llevara como un camino muy directo hacia la parte de la aurícula izquierda. Como ustedes pueden ver, por medio del foramen, pasa, pero pasa muy dirigido, hay como una valvulita que cuando entra por la vena cava inferior, en vez de que pase de la aurícula, que pase o que se revuelva o que pase al ventrículo derecho, como que brinca y pasa hacia la otra cámara, hacia el otro extremo que es la aurícula izquierda. Obviamente en la aurícula izquierda va a pasar, acuérdense que aquí está la tricuspidia, aquí está la mitral, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo se va a la aorta, ¿no? Y bueno, la otra sangre que está aquí, porque digo, pasa una poca, pero obviamente aquí se mezcla también con sangre oxigenada, y de esta, acuérdense que aquí está la tricuspidia, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale la pulmonar. Y la pulmonar pasa por el conducto arterioso nuevamente hacia la aorta. Mucho ojo ahorita que vamos a ver las cardiopatías, de verdad tengan esto en claro. Yo creo que si aprenden estos cortocircuitos, y los dejan muy en claro en su mente, se les va a hacer más fácil. Entonces tenemos dos cortocircuitos, dos shunts o dos cortocircuitos. El foramen oval, que en este momento inútero está teniendo, acuérdense, la pulmonar es esquemáticamente, o sea, para fines didácticos, la arteria pulmonar vamos a establecerla en nuestra mente, que es del lado derecho. La aorta vamos a establecerla en nuestra mente, que es del lado izquierdo. Por tanto, todo lo que pase de la pulmonar hacia la aorta es un cortocircuito
derecha a izquierda, de derecha a izquierda. De igual manera, lo que pase por el foramen es derecha a izquierda. Entonces, los cortocircuitos en útero están derecha a izquierda, derecha a izquierda. Cuando nace el bebé, obviamente, también es muy importante reconocer, antes de pasarme a cuando nace el bebé, que aquí, in útero, las resistencias vasculares pulmonares están muy incrementadas y la resistencia sistémica está muy disminuida. Eso todavía facilita más que los cortocircuitos se vayan siendo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque no hay una resistencia del lado izquierdo, está flojito, o sea, hay paso, no hay una resistencia. Cuando nace el bebé, obviamente, al cambiar, baja, se abren los pulmones, se ventila el pulmón y esto hace que la resistencia vascular pulmonar baje totalmente y aumente las resistencias sistémicas. Y esto va a hacer que ahora el cortocircuito, si yo estoy diciendo que de la aorta es la izquierda y ahora va a pasar de aorta pulmonar, el cortocircuito aquí sería Izquierda, derecha. de izquierda a derecha. Entonces aquí cambia totalmente. Y imaginando que el cortocircuito, ya que nace y es de izquierda a derecha, estamos también entendiendo en nuestra mente que hay más presión del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, pues gana, gana esa presión, ¿de acuerdo? Esas resistencias, esos cortocircuitos, ténganlos muy en mente y esas resistencias, ténganlas muy en mente. Ahora bien, es importante que estas resistencias tarden en bajar. La resistencia vascular pulmonar tarda en bajar. Vean, puede tardar, generalmente donde baja más la resistencia vascular pulmonar, o sea, donde ya se hace la resistencia vascular pulmonar más baja, es en las primera 1 y 2 semanas. Pero en su totalidad pueden durar hasta 4 o 6 semanas. Por eso vamos a ver que algunas cardiopatías no pasa nada porque todavía tienen una resistencia vascular pulmonar aumentada. Ahora es importante también que el ducto arterioso, el cierre fisiológico es a las 48 o 72 horas y el cierre anatómico es de 10 a 14 días. Pareciera que quien nos creó, o sea, quien ustedes imaginen, parece que nos dijo, les voy a dar chance, vean cómo es interesante esto, les voy a dar chance de que yo no voy a cerrar todos los cortocircuitos ni las resistencias, les voy a dar chance por si hay algo que todavía se tenga que arreglar, ustedes tengan chance o una oportunidad de arreglarlo. Por eso tardan en cerrarse. Porque si todo se cambiara en automático tan rápido, tendríamos un problema si algo no está funcionando. Voy a mover un poquito por acá. Por lo tanto, Por lo tanto, los síntomas son muy inespecíficos, lo vamos a ir viendo. Pueden estar desde que el bebé no succiona bien, puede haber pulsos débiles, puede haber cianosis, que es muy importante, la cianosis, pero sin datos de dificultad respiratoria. Puede haber una diferencia entre pre y postductal del 3%, perdón. Soplo cardíaco, aunque todos estamos relacionados y lo vamos a ver con soplo cardíaco, pero no en todas presenta. Puede haber otras malformaciones congénitas y puede dar datos de falla cardíaca. Pues ustedes ven aquí la falla cardíaca, puede similar también unos datos de dificultad respiratoria, una taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, pero lo puede tener una dificultad respiratoria, pues de una taquipnea o de alguna acepción de la hepatomegalia, o realmente se puede presentar como un estado de choque. Ahora, ya no voy a pasar. Ahora aquí vamos a ver, vean, esta normotecnia que encontré en este artículo se me hace muy didáctica. De las cardiopatías cianógenas, o sea, las que van a presentar con cianosis, nos las ponen aquí y parece que son puras Ts. Vean aquí. Son puras Ts que se las pongo aquí en español, aunque una palabrita así media cruzada nada más para que se funcione la normotecnia. Puras Ts y 2A. Entonces, de ahí todas estas son cianógenas. Empecemos, transposición de grandes vasos, tetralogía de Fallot, todos empiezan con T.
tronco arterioso, total conexión de venas pulmonares. Obviamente aquí la pongo como la T, pero es para que funcione. Tricuspidia de atresia, con una atresia tricuspidia, atresia pulmonar o anomalía de Einstein. Igual podemos poner aquí una A, ¿no? Y podrían ser cuatro T's y tres A. Pero bueno, como ustedes la quieran ver de la mejor manera que a ustedes se les quede grabado, pero si ustedes ven, generalmente, aunque se les olvide un poquito la atresia pulmonar y la anomalía de este, que ya no se les va a olvidar, pero casi todas las cardiopatías cianógenas, ustedes dicen, bueno, si tienen cardiopatía cianógena, casi todas empiezan, y si lo ponen en inglés, todas empiezan con T, ¿no? Transposición, tetralogía, tronco, total conexión de vena neuronal, tricuspidia, atrésica, atresia pulmonar y anomalía de Stein. Digo, es un poquito tratar de utilizar alguna técnica para que no se les olvide, pero puede ser como ustedes la puedan grabar en su mente. Pero aquí se las pongo. Si ustedes la quieren grabar así como yo la puse, generalmente puras test, estas son las que se van a presentar, que son cianógenas. Ahora, la cianosis, obviamente, es un punto muy importante en las cardiopatías, pero es muy importante que este tipo de cianosis, no presenta como una dificultad respiratoria tan marcada. Sí puede tener una leve dificultad. Por ejemplo, puede tener una leve taquipnea, pero no debe de tener, o sea, cuando nace un bebé o cuando nosotros vemos un bebé cianótico por un problema pulmonar generalmente, el bebé está teniendo, de hecho, ves, si ustedes no me dejarán mentir, primero ves los datos de dificultad respiratoria antes que estés marcando o que tus ojos vayan como a la cianosis. Generalmente un problema respiratorio, y si es prematuro o si es de término, pero el bebé empieza con aleteo nasal, empieza con taquipnea, empieza con disociación tóraco-abdominal y de hecho tiene el quejido expiratorio que lo vemos muy frecuente en neonatos y en los datos de dificultad respiratoria. Pero la cianosis la vemos mucho, mucho después. O sea, vemos más sacrocianosis que realmente una cianosis muy marcada en un bebé de los que acaban de nacer. De los que acaban de nacer, creo que no habría un problema en sí cuando llegan para diferenciar la cianosis que fuera respiratoria de una cianosis que fuera por una cardiopatía. El problema es de los que llegan a urgencias o el problema es que te llega el bebé posteriormente. Y obviamente ahí puedes encontrar el diagnóstico porque también puede ser que si te llega un paciente a urgencias, imaginen en su mente el paciente que acaba de nacer, que ustedes recibieron, que no tenía a lo mejor control prenatal o algo, que recibe, se pone un cianótico, a lo mejor pone datos de dificultad respiratoria, le pones oxígeno, empieza a mejorar y tú ya lo ves y dices, bueno, este generalmente no es cardiópata. Pero si llega un paciente, ya sea a su consulta o urgencias de 15 días, de 10 días, de 20 días, con una cianosis muy marcada y no se está denotando tanto la dificultad respiratoria, ojo, puede ser una de las cardiopatías, que cuáles habíamos dicho, de las TES. Transposición, atresia tricuspidia, Ujú, una tetralogía de Fallot, ujú. una conexión anómala total de venas pulmonares, Un tronco, un ¿no? tronco arterioso, anomalía de Epstein y una atresia de la pulmonar. Atresia pulmonar. Sí, generalmente todas las T son, y acuérdense de las únicas atresias, de la atresia pulmonar, porque pues obviamente si no hay flujo se va a poner cianótico. Pénsenlo más o menos de esa manera. Entonces, ya pensaríamos en una de esas. Obviamente la cianosis, bueno, se clasifica con que estés viendo hemoglobina desoxigenada a 5 gramos por cada decilitro. Y bueno, les comentaba, puede ser por unos cortocircuitos, por eso se presenta la cianosis. Puede haber a nivel pulmonar que se llaman, ¿cómo se dice? Y puede ser pulmonares, o sea, intrapulmonares, que son los cortocircuitos, bueno, que tiene un problema pulmonar, que tiene una neumonía, que tiene un SDR o alguien, bueno, va a producir, obviamente si te va a producir los datos de dificultad respiratoria más la cianosis. Pero puede haber cortocircuitos intracardíacos y puede haber cortocircuitos extracardíacos. De los intracardíacos generalmente son por cardiopatías. De los extracardíacos, uno que no es cardiopatía, pero que sí te puede presentar mucho cuidado porque estos son muy, muy, muy traicioneros, que es una hipertensión pulmonar. Casi no se puede diferenciar mucho,
en una cianosis hasta te puede dar una diferencia en la saturación pre y postductal, pero en la hipertensión pulmonar lo bueno es que tú tienes un antecedente que tuvo una enfermedad pulmonar. No te puede aparecer hipertensión pulmonar así como de repente llegó por hipertensión pulmonar. Siempre en un recién nacido que es por un problema, es secundario un problema pulmonar. O sea, tú ya lo conoces. O sea, empezó con datos de dificultad respiratoria, tiene neumonía, es un prematuro, etcétera. Y bueno, la cianosis generalmente es central. Eso es importante saberlo y es importante reconocerlo. Ahora bien, hay muchas clasificaciones de cardiopatías, como ustedes yo creo que las estudiaron en pediatría, en medicina, etcétera, que habíamos las cardiopatías que son cianógenas, cardiopatías acianógenas, cardiopatías dependientes de conducto, cardiopatías que no son dependientes de conducto, cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, cardiopatías con flujo pulmonar disminuido. Cuando lo hablamos así se oye como muy difícil y dices, ay, caray. Pero en este otro artículo las pusieron diferente, entonces vamos a tratar de ver si esta clasificación de esta forma a nosotros nos es útil como neonatólogos, que es la cardiopatía que se va a presentar en forma crítica. Hay muchas cardiopatías, pero vamos a hablar de las que vamos a tener un problema o una falla crítica, como son cómo se van a presentar. Vamos a dejar de lado ahorita las cianógenas y vamos a presentar por las que no te dan cianosis. Y las que no te dan cianosis pueden debutar con un problema de falla cardíaca o con un problema de estado de choque. ¿Y esto por qué es? Porque se van a cerrar los cortocircuitos y van a bajar la resistencia vascular pulmonar. O sea, ¿cuál es el problema de este tipo de cardiopatías? Que van a tener una falla cardíaca o que te van a hacer un choque es o porque se cierran los conductos, bueno, el conducto arterioso, el foramen oval, o porque van cayendo las resistencias vasculares pulmonares, que generalmente, como yo les decía, cuando se cierra el conducto arterioso, 48 a 72 horas. Todavía te da una chancecita, aunque todavía está permeable hasta 10 días. El foramen oval también te da todavía un espacio de tiempo porque está permeable y las resistencias todavía una semana pueden estar altas y te puede dar chance a dar o un tiempo a dar un tratamiento. Vamos a empezar con las acianógenas, o sea, que no producen cianosis, que te van a debutar o que te van a hacer un estado de choque. Un estado de choque que a veces no podemos distinguirlo de si es séptico o si es cardiogénico. Pero vamos a tratar de buscar cómo distinguirlo. ¿Quiénes son, quiénes son las cardiopatías que te pueden dar un estado de choque? ¿Es la coartación de aorta, interrupción de arco aórtico o una estenosis crítica de la aorta? Estas tres enfermedades más frecuentes, y la más frecuente la puse en orden de arriba hacia abajo. La más frecuente que pueden ustedes presentarles, o sea, si tú te llegan en choque, en un paciente chocado, y tú dices, híjole, no me acuerdo de lo que nos dijo el doctor, no me acuerdo cómo era de las que son, hacen, ay, coartación de aorta, o sea, no le pierdas, ¿sí? O sea, si después te dicen, eres estenosis crítica de la aorta, bueno, pero no le pierdes si le apuestas a la coartación de aorta y posteriormente interrupción del arco aórtico. Y ya por último, una estenosis crítica de la aorta. Ahora, estos pacientes de coartación de aorta llegan, son los clásicos, o sea, es muy, a menos que ya tengas un diagnóstico prenatal, que te diga, este paciente tiene una cardiopatía y se le vio que tiene un flujo disminuido y una corta, bueno, pero si no está así, o sea, si no tiene un diagnóstico prenatal, estos pacientes son los que llegan a urgencias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a mover mi pantallita para acá. Va a pasar esto, vean. Aquí está, este es el callado, ¿verdad? De la aorta, y aquí está el conducto arterioso. Generalmente, la coartación
es un poco preductal, está un poquito antes del conducto y por eso te da chance de que si mientras haya flujo aquí, aquí no es el problema la cianosis, por eso se llama acianógena, porque el problema no es que esté haciendo tanto cortocircuito. ¿Por qué? Porque tú tienes libre, acá ya no hay ninguna malformación, acá está generalmente normal, entra la aurícula derecha, ventrículo derecho, del ventrículo va a los pulmones, regresa, etcétera. Pero va a haber una situación que le quitas flujo. O sea, aquí el problema es que le quitas flujo, tanto la coartación de aorta y la interrupción de arco aórtico, le cierras el callado de aórtico, es como si apretaras la manguera. Bueno, no la aprietas totalmente porque no es una, ¿cómo se dice? Atresia totalmente del arco aórtico, sino se aprieta poquito en esta forma y entonces deja pasar muy poquita circulación, pero sí va pasando, pero el que le está ayudando el flujo es el conducto. Entonces, por eso tienes flujo. Pero obviamente, si está aquí apretado, si ustedes aquí tocan los pulsos, ¿verdad? Los pulsos periféricos, pues van a estar disminuidos. Y obviamente, si tú tomas la presión arterial, va a estar disminuido. Les voy a platicar un caso. Por ejemplo, un paciente que nos llegó a urgencias, mm, 16 días de vida, llegó el paciente a urgencias y llegó con datos de choque. Datos de choque es como ustedes ya lo conocen. O sea, llegó hipotenso, mala perfusión, llenado capilar lento, estaba haciéndome respiraciones casi jadeantes, o sea, estaba haciendo casi apnea. De hecho, llegué a urgencias, me dijeron, el paciente viene grave. Llegué y lo intubamos, ya intubado, ya estando intubado el paciente, lo pasé a, bueno, ahí lo teníamos en urgencias, me acuerdo perfectamente, y estaba chocado, o sea, realmente no marcaba la TA. Y entonces buscamos una vía, le pusimos, de hecho, una osteoclisis, le puse una osteoclisis, empezaba a mandar un poquito de líquido mientras buscábamos, tratábamos de pasarle una carga, porque yo no sabía que era cardiópata, o sea, yo quería pasarle una carga para poder alcanzar a este bebé que estaba chocado. Y de hecho le hablé a un amigo que es intensivista, pediatra, y le dije, oye, necesito una vía. Y él trató de ponerle un femoral por punción, trató de poner femoral y no encontraba. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Mejor hablar al cirujano para que le haga una venodisección y porque pues no puedo. Y ya llegó el cirujano, le estaba haciendo la venodisección, etcétera. Pero me llamó la atención que él me dijo, digo, hasta muy egocéntrico, ¿verdad? Me dijo, qué raro, yo soy muy bueno para poner catéter por punción femoral. Está muy raro que no le haya podido poner. De hecho, no le siento ni los pulsos. Y ahí fue cuando dijimos, oye, pues está raro esto. Y sí le pasamos una carga, pues, porque no sabíamos la verdad. Yo no sabía qué era. Entonces yo pasé una carga y le empecé a poner aminas. Posteriormente, pues, lo subimos a la UCIN y seguía hipotenso, pero de repente la enfermera le cambió el manguito, se lo puso en la mano, en el brazo, pues, y de repente se hipertensó. Dije, ay, ya me pasé de aminas y le bajé, obviamente a las aminas y de rato otra vez me dijo volvieron a cambiar el manguito, o sea, así pasan las cosas, ¿no? Volvieron a cambiar el manguito y me dijo, ya se hipotensó, dije, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo está? Y ya me di cuenta y dije, ¿sabes qué? No, 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 este es otro problema. Ya le hablamos al cardiólogo, bueno, era una coartación de aorta. Y entonces tenemos dos problemas en la coartación de aorta o interrupción del arco aórtico. Si se cierra el conducto arterioso, nos va a dar un problema crítico donde va a caer en una hipoperfusión porque ya no va a haber circulación sistémica de ningún lado. Porque aquí todavía hay circulación sistémica porque todavía está abierto el foramen, por eso tiene una comunicación, pero se cierra todo, ya no hay circulación hacia parte de abajo, y aparte el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda empiezan a sufrir, que todo esto aquí como que se congestiona todavía el volumen porque no puede salir. Hagan en cuenta, no sé si pueden seguirme aquí. Aquí va mucha presión, mucha fuerza, pero como está ocluido aquí, es como si estuviera medio ocluido, entonces se regresa toda la sangre, aquí hay como recirculación, se va al pulmón y causa un edema agudo pulmonar. Entonces, de hecho, estos pacientes también tienen un problema respiratorio muy severo, que tienes que intubarlo también, de la misma manera. Entonces, esa es una coartación de aorta. La coartación de aorta
Obviamente es algo crítico y tiene, ¿con qué mejora? Inicialmente, prostaglandinas. Poner prostaglandinas, ¿para qué? Para que pueda mantenerte el conducto arterioso y pueda darte una oportunidad para que le hagan ya después una corrección. Ahora, ¿qué otra cardiocat de las acianógenas? Acuérdense, la anterior son las que no se ponen cianosis y que producen un estado de choque. Estas son las que no producen cianosis, pero presentan con una falla cardíaca. ¿Cuáles son? Una comunicación interventricular, un canal aurículo-ventricular o hasta un conducto arterioso. Aquí el problema, ¿cuál es? Ok, recordamos que en útero, ¿dónde había mayor resistencia? Del lado derecho. ¿Recuerdan eso? Del lado Sí, derecho. Y los cortocircuitos eran de derecha, derecha izquierda. a izquierda. En estas, en estos pacientes, lo que va a haber cortocircuitos hacia el revés, o sea, principalmente en el canal auriculoventricular y en una comunicación interventricular grande, se va a estar pasando de ahora de izquierda a derecha, por eso no hay cianosis. Aquí no se está mezclando de derecha a izquierda, se está mezclando de izquierda a derecha, porque aquí la izquierda pues, está oxigenada y se está pasando más bien a la no oxigenada. Por eso tú no vas a ver un problema de cianosis, pero se está pasando hacia el lado derecho. Y esto lo que va a ocasionar es que empiece a ver una falla cardíaca derecha. Y la falla cardíaca derecha te va a dar datos, es el paciente neonato que tampoco se conocía, de hecho no. Creo que he visto todos los casos de por eso digo, no soy experto, no soy cardiólogo, pero pues les puedo platicar porque he visto muchos casos de eso. Entonces, tengo casos de una comunicación interventricular y de un canal auriculoventricular. Por ejemplo, de la comunicación interventricular fue hasta prematuro. Fue un paciente, fíjense, fue un paciente prematuro, este, pesó un 800, sí, un 800. Al parecer nació bien. ¿Por qué? Porque cuando tienen todavía, vean esto, esto es bien importante. Cuando nace un bebé con estas malformaciones, como una comunicación interventricular, que están comunicados los dos ventrículos, o como un canal aurículo-ventricular, donde también está conectado casi todos los aurículos, o sea, es como una, ahorita se les enseño la imagen de más adelante. Pero aquí el problema es estoy tratando de explicarles, si se confunden me dicen por qué. Me decía mi amigo cardiólogo, esto está medio complicado, le digo, pues voy a tratar de hacerlo fácil. Eh, cuando nace el bebé, acuérdense, vuelvo a repetir que teníamos los cortocircuitos de derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces pelean, o sea, hay fuerzas entre uno y otro. Aunque hay una comunicación interventricular o auriculoventricular, no se está mezclando tanta sangre y no hay tanto problema porque todavía hay mucha resistencia del lado derecho. Pero como pasa el tiempo y la resistencia vascular pulmonar, o sea, todo lo de la pulmonar y del lado derecho, descienden en sus resistencias, ahí es cuando la sangre se va a meter de la izquierda a la derecha. Y ahí es donde nos empieza a dar un problema. Y les decía de este paciente porque nació pesando 1,800, nació, lloró, respiró todo muy bien y lo dieron de alta. Posteriormente llegó a los 4 días de vida, los 4 o 5 días de vida, con datos de, hacía apneas, con datos de dificultad, disnea, taquipnea, taquicardia. De hecho, no comía nada. Y nosotros pensamos en que a lo mejor era, pues, la prematurez, ¿no? Porque no comía, porque estaba chiquito. De hecho, venía deshidratado. Mm. Pero nos llamó la atención, no venía chocado, o sea, nada más venía, o sea, venía relativamente bien, bueno, no bien, sino con datos de dificultad respiratoria, pero le tomamos la radiografía, lo vamos a ver más adelante, no vimos ninguna infiltrado ni nada, y sí notaba yo cierta hepatomegalia, entonces dijimos, qué raro, bueno, le pusimos oxígeno, lo manejamos, lo dejamos en ayuno, etcétera, y ya después le hacemos el ecocardiograma, bueno, nos dimos cuenta que tenía una comunicación interventricular. Entonces, en estos pacientes con comunicación interventricular o canal aurículo-ventricular. Ahora, ¿en quiénes tienen canal aurículo-ventricular? Muy frecuente los de trisomía 21.
De hecho, tuvimos uno también de un canal auriculoventricular ahí en el servicio, en la UCIN. Y estaba muy interesante. Yo por eso les quiero compartir esta información, porque estaba muy interesante. De este otro paciente que tenía canal auriculoventricular, tenía una trisomía. Imagínense, tenía una trisomía 21. De lo más frecuente, pues es un canal auriculoventricular. Sí, el cardiólogo le hizo ecocardiograma, pero estaba en duda, como que decía no, como que sí, como que no sabe si era canal auriculoventricular, que porque no estaba tan completo. Es que hay muchas variaciones, pero se presentaba como un canal auriculoventricular, porque el bebé no quería comer, se nos ponía bien taquipneico, una hepatomegalia, usábamos diurético y no mejoraba. Y le decíamos, no mejora, no mejora, hasta que ya otro cardiólogo le dijimos, oye, ¿sabes qué? Es que no mejora realmente. Ya le pusimos, le estamos subiendo más oxígeno aparte, no nos mejora. No creemos que es un problema pulmonar porque se ve congestionado la placa. De hecho, se veía congestionada la placa, no se veía como una neumonía, se veía congestionada la placa. Y entonces decíamos, oye, es que es un problema. Y en estos pacientes, ¿cómo los debemos manejar? En esos pacientes con canal auriculoventricular, le debemos manejar apoyo ventilatorio si es necesario, pero no subir mucho la fracción de oxígeno. Podemos usar diuréticos y bajar la poscarga izquierda, porque al bajar la poscarga izquierda, acuérdense, si me van siguiendo, ya se durmieron. Sí, sí, lo vamos siguiendo, Doc. Sí, estamos. ¿Sí? Bueno, se confunde, me dice. Entonces, ¿dónde en el canal auriculoventricular tenemos un problema de cortocircuito? ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque hay mucha presión del lado izquierdo. Entonces, se mete toda la sangre al lado derecho. La sangre del lado derecho va y avienta toda la sangre al pulmón y se congestiona. Entonces, el tratamiento de esto es ponerle diurético para evitar que se congestione, pero necesitamos ¿quitar qué? ¿Qué otra cosa podríamos quitar? ¿Quién nos está aventando? ¿Por qué nos está aventando la sangre del lado izquierdo al derecho? ¿Por qué? Por la presión de la aorta. Porque hay más presión Sí. en la aorta y más presión en los ventrículos izquierdos. Entonces, un manejo mejor, también adicional es bajar la poscarga del ventrículo izquierdo, como quien dice hipotensarlo, ¿verdad? Pero no lo podemos hipotensar tan fuerte, o sea, no lo podemos decir, ponle un, un medicamento para hipotensarlo tan fuerte, pero ¿qué medicamentos creen ustedes que se utilizan para hipotensar, por ejemplo, los pacientes adultos que están hipertensos? ¿Qué les damos? Los inhibidores de la... Los ¿De YECA, pues. ¿No? ¿Cómo cuál? eh, ¿No se acuerda? Captopril, Captopril. enalapril. Captopril. Y por ejemplo, en este paciente que teníamos nosotros no mejoraba, ni comía bien, se congestaba el pulmón, estaba con taquipnea. Le manejamos diurético, le dimos captopril, mejoró. Y obviamente se fue a su casa y posteriormente, bueno, se le va a hacer el tratamiento. Otro de las enfermedades que sí son cianógenas, esas son cianógenas, pero son críticas, es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, el problema está dado porque dentro de sus malformaciones tenemos que está un poco estenosada o aplastada la arteria pulmonar. Entonces, por lo tanto, estos pacientes, también ya he tenido un paciente con tetralogía de Fallot, y por ejemplo, de este paciente con tetralogía de Fallot, un caso triste porque ella había tenido a su segundo bebé y me decía, no, no, el primero había tenido un problema. Bueno, les quiero platicar toda la historia porque si no me voy a entrar aquí todo el día, pero tuvo un problema y me dijeron, no, pues no queremos que tenga ningún problema. Lo reanimé y todavía no teníamos prenatal, o sea, no teníamos diagnóstico prenatal, lo reanimé todo, se veía así, bien cachetoncita, rosadita, bien, o sea, bien. Y de repente le escuchamos un soplo y de repente la vimos que se ponía cianótica de la nada. Y bueno, pues era una tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot
al estar estenosada un poco la pulmonar, se hipertrofia el ventrículo derecho y tiene también un cortocircuito porque toda la sangre se va, como está tapado aquí, se va parte de la sangre, aquí sí se cruza, aquí sí tenemos un cortocircuito de derecha a izquierda, se cruza la aorta y por eso se ponen cianóticos. Y cuando llora, cuando come, cuando hace, es que la arteria es como una hipertensión pulmonar. Ya ves que los niños con hipertensión pulmonar nomás los mueves y todo y ya hace como un espasmo y se pone todavía más cianótico. Y obviamente es dependiendo del conducto, porque si nosotros cerramos este conducto es una urgencia y una cardiopatía crítica. De hecho, este paciente se cerró el conducto y yo, por ejemplo, les dije, porque se ponía más cianótica, lo que yo veía en esta bebé, porque la bebé la dimos de alta, porque generalmente son bebés que pueden irse a casa si no tienen una estenosis muy crítica, y se fue a casa esta bebé, y nada, se manejó con diurético. Y entonces, pero me decían los papás, es que se pone más cianótico, y es que se pone más cianótico, y es que se pone más cianótico. Tanto así que llegó a urgencias, me acuerdo que no me acuerdo qué hospital fue, a urgencias, y me dijeron, oye, que está, bueno, le tomaron una gasometría, le tomaron todo, le dije, miren, es una tetralogía de Fallot, se, si la ven bien, se mantiene bien, pues adelante. Pero ¿qué creen que le hicieron? Pues le pusieron oxígeno. Y no le pusieron oxígeno con blender, le pusieron casco. Y yo iba yo saliendo de la residencia, yo todavía no conocía todas estas cosas que ahorita voy conociendo, obviamente. No denoté, o sea, no les dije no le van a poner casco o algo. Y entonces me cerró el conducto y la niña se puso grave y pues realmente falleció, ¿no? Entonces es muy importante dar manejo y obviamente saber que estamos teniendo un cortocircuito de derecha a izquierda y saber que es muy dependiente de conducto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora, hay otras enfermedades que independientemente si sean cianógenas o no, son críticas. ¿Como cuál? Tenemos tres. Estas son una urgencia real. Las otras todavía te dan chance, todavía te dan oportunidad, todavía te dan oportunidad de hacer bueno, de tenerlas mantenido con medicamento. Estas no, estas enfermedades que le estoy poniendo aquí a ustedes de cardiopatía, estas son críticas, son una emergencia. ¿Cuáles? Las que dependen del foramen totalmente como un ventrículo izquierdo hipoplásico. Esos pacientes sí nacen y se cierra el foramen, se acabó el juego. Hay otros que tienen de izquierda a derecha crítica, lo vamos a ir viendo más adelante, que también se cierran los cortocircuitos y se pone grave. Y esta, que es una de las urgencias cardíacas más importantes, un drenaje o una conexión anómala de venas pulmonares infracardíaca obstruida. Si esta está obstruida, también, si no hacemos nada, todos estos son urgencias y van a fallecer. De hecho, no los podemos mantener mucho tiempo ni con medicamentos. Estos pacientes generalmente pueden fallecer. Y muchos de estos pueden depender del conducto arterioso para mantener un flujo sanguíneo pulmonar adecuado en lesiones obstructivas del lado derecho. O sea, hay unas ducto dependientes que tenemos que mantenerles el ductus. De las otras, para no confundirlas de estas que puse acá, estas no es ni con el ductus, ¿eh? Estas o le hacemos un rasking o no mejoran. Y de estas de acá, sí dependen mucho del conducto. Y pueden ser con obstrucción del lado derecho, pueden ser con obstrucción del lado izquierdo, que pueden ser cianógenas, y estas, las del lado derecho, pueden ser cianógenas, o para asegurar una mezcla adecuada. ¿En quiénes son cardiopatías dependientes de conducto que te pueden dar cianosis, atresia pulmonar? ¿Se acuerdan que habíamos puesto unas T's, no? Pero Sí. aquí, en estas, son cianógenas, pero son dependientes de conducto. O sea, son un poco de variables, no sé por qué están medias raras, o sea, es difícil por eso las clasificaciones, pero aquí no son, pueden ser de las otras que tenían T, solamente son cianógenas, cianógenas.
pero no todas de ellas dependen de conducto. Estas sí son cianógenas críticas y dependen del conducto, como es una atresia pulmonar con tabique interventricular intacto, una atresia pulmonar con comunicación interventricular, una estenosis pulmonar, una atresia tricuspidia y una anomalía de Epstein. Generalmente, si ustedes pueden ver, todas están relacionadas con la pulmonar. La tricúspide, bueno, es la única que no está directamente, pero tiene atresia pulmonar, ¿no? Entonces, todas estas están relacionadas con la pulmonar, menos la anomalía de Epstein, que sería las que no están relacionadas con la pulmonar, pero todas las demás son cianóticas graves. Ahora, que también dependen del flujo, pero generalmente no son cianógenos, es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, la estenosis de aorta, coartación de aorta y arco aórtico. Como ustedes pueden ver, dependen del conducto, dependen del conducto, pero son más del lado izquierdo. O sea, como que el lado derecho dependen del conducto y son más cianógenas. Del lado izquierdo dependen del conducto, pero son menos cianógenas. Y la transposición de grandes vasos es, ¿cómo lo podríamos decir? Este sí es una mezcla de estas dos, pero también depende del oxígeno para mantener un flujo sanguíneo adecuado. Esta de transfusión de grandes vasos yo creo que la podríamos ver como como un tema totalmente, tetralogía y transfusión como temas aparte. Muy bien. Ahora, estos bebés dependen del conducto arterioso, igual que las que les presenté anteriormente, que ellas dependían más del foramen más que del conducto. Pero vean, estos bebés se deterioran si el flujo sanguíneo a través del agujero oval, o sea, el foramen, está muy restringido o le llaman ellos como si estuviera muy restrictivo. Y si está restrictivo, tanto en estas que le estoy poniendo aquí como en las pasadas que les puse, hay que hacer, ¿qué tendríamos que hacer? Abrir el foramen oval. Y entonces son dependientes del foramen oval. Y estos pacientes que son dependientes del foramen oval, tenemos que abrirlo. Antes de pasarme a esta, estos son los que son dependientes del foramen. ¿Pueden ser dependientes de conducto? A ver si no me confunde. Voy a regresarme un poquito para que no se confundan. Espérenme tantito, ¿eh? Voy a tratar de no confundirlos. Estas son cardiopatías que dependen del foramen, ¿de acuerdo? Tenemos que Sí. o tener un foramen grande o abrirlo. Estas son dependiendo del ductus arterioso. Pero algunas de ellas, si el ductus arterioso no está bien, pero si el foramen está muy restrictivo, también hay que abrirlo. Entonces, tanto las de acá como las de estas, hay que abrirlas. Y esta sí, totalmente, cuando está la comunicación interauricular muy restrictiva, o sea, el foramen, hay que abrirlas. O sea, todas estas cardiopatías que yo les comenté llegan en un momento, si no mejoran, hay que abrirlas. ¿Para qué? Para mantener un flujo sistémico, por ejemplo, en esta, para mantener un flujo sistémico de la atresia pulmonar o tabique intacto con una conexión, tienes que abrirlo. Si no lo abres, todo se está congestionando. En el hipoplásico, aquí lo podemos ver el hipoplásico. eh, si lo ven de este lado, miren, Sí. el hipoplásico de aquí. El problema, aquí está hipoplásico. Vean aquí el de la letra E. Es un izquierdo hipoplásico. Aquí está el izquierdo hipoplásico. Entonces, ¿qué hace el izquierdo hipoplásico? No funciona tanto eso. Entonces, no tiene mucha fuerza para sacar la sangre hacia la aorta. Vean cómo está la aorta muy delgadita, muy delgadita. Entonces, depende de la sangre. La sangre sí llega al lado derecho, se va al pulmón, regresa por las venas pulmonares. Aquí está la aurícula izquierda, pasan al ventrículo que está hipoplásico y no lo puede sacar, pero no importa, porque si yo no lo puedo sacar por aquí, lo saco por el foramen, hago una mezcla, se va por el conducto y vas, ¿no? Mientras se tenga esto, funciona. Pero si yo hago aunque esté abierto, pero está muy restrictivo, o sea, no hay gradiente, o sea, no hay paso para acá,
se acabó el juego. No va a mandarme nada para acá. Y si aparte se cierra el conducto, ¿por qué? Porque si no hay presión, ¿se acuerdan que la presión es la que lo mantiene abierto? Si yo no tengo Sí. ni presión del lado izquierdo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más presión en la pulmonar, ¿no? Entonces se va a cerrar. Realmente se cierra totalmente porque no hay nada de flujo, se cierra y entonces se hace esto crítico. Y bueno, aquí lo ponemos. Estos bebés se deterioran cuando se restringe el flujo sanguíneo a través del agujero oval, a pesar de que tengan un conducto arterioso, y hay que hacer una intervención urgente. Que la intervención urgente es esta. Aquí la podemos ver. Se mete, lo podemos hacer por cateterismo, se mete un catéter, entra al foramen oval, se infla un globo y se jala. Y ya, parece muy complicado. Miren aquí, mi cardiólogo me mandó este videito. ¿Sí pueden ver? Sí, sí se ve, doctor. ¿Mande? ¿Se los vuelvo a poner? A ver. Miren, ahí está, ya entró y ya nomás lo jala. Se ve, bueno, es que aquí ya nada más me puso, pero primero meten el catéter así, luego inflan el globito y ya una vez que esté inflado el globo, lo único que van a hacer es jalar. Y eso hace que abra más el foramen oval y entonces mantiene la circulación que nosotros queremos. En esta que es una enfermedad de obstrucción, hemos tenido nosotros una que fue, pero fue supracardíaca, pero la crítica es la conexión anómala infracardíaca o que se ocluye. Por aquí la debo de tener. Ok, aquí está, mira. Esta es la crítica. Esta es de urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Mm, Estos pacientes, aquí les puse aquí atrás, estos pacientes de hecho se confunden con una hipertensión pulmonar grave. El pediatra o el neonatólogo piensa que tienen una hipertensión pulmonar grave. Entonces, cuando tengan una hipertensión pulmonar grave o crean que es una hipertensión pulmonar grave, pero no les queda claro porque a lo mejor no tenía neumonía o no tenía aspirado de meconio o nada más había hecho una taquipnea muy leve y la hipertensión está muy perrucha, o sea, muy, muy mal, búsquenle una conexión anómala. Aquí la conexión, obviamente, se conecta por esta que le llaman colector o aquí le ponen vena vertical y se conectan, vean, hasta acá abajo por el ductus venoso. O sea, tiene esta conexión hacia acá. El problema aquí es que la sangre que viene de los pulmones no se conecta como debe ser a la aurícula izquierda, sino se conecta hasta acá. Y el diafragma, y cuando se cierra este ductus que nace el bebé, esta se cierra y el diafragma no debería haber una vena aquí, pues. Y al haber una vena aquí, el diafragma va a cerrar, la va a aplastar. Entonces cierra y entonces no hay dónde drenar. Y todo esto de no haber dónde drenar, el paciente empieza con una congestión pulmonar severa porque toda la sangre no la puede regresar a la aurícula izquierda ni al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo no tiene ni fuerza de sacar. O sea, ni regresa la sangre. O sea, acuérdense que llega la sangre venosa, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, de la arteria pulmonar a los pulmones, de los pulmones por las venas pulmonares que deberían de caer a la aurícula izquierda que no caen y aparte la están tapando, entonces toda esta sangre se regresa y nos da un edema agudo pulmonar, una congestión pulmonar y aparte, como el ventrículo no le está llegando nada de sangre al izquierdo, entonces esto causa una insuficiencia ventricular y entonces el paciente se choca. Y es un paciente con un choque cardiogénico severo que puede fallecer si no hacemos un tratamiento de urgencia que generalmente es quirúrgico. Ese es totalmente quirúrgico. Aquí no hay de que si le voy a dar medicamento, estos no, si ustedes ven algo así, tienen que hablar inmediatamente al cardiólogo y al cirujano porque es quirúrgico. Ahora, ya por último, hay unas cardiopatías que tienen, aquí les voy a poner algo que quiero que a ver si se puede explicar adecuadamente. Pero hay algunas cardiopatías que tienen mucho flujo al pulmón y hay unas cardiopatías que no tienen flujo al pulmón, ¿no? Entonces, tenemos cardiopatías que le aventan mucho flujo pulmonar
y hay cardiopatías que no tienen flujo pulmonar. ¿Cuáles son las que aumentan mucho el flujo pulmonar? Una conexión anómala pulmonar, pero supracardíaca, que no está obstruida. Aquí, obviamente, como las venas, también igualmente, como el ejemplo anterior, las venas, en vez de llegar a la aurícula izquierda, llegan aquí y se conectan, miren, con la cava, y luego pues le un montón de flujo al lado derecho, entonces va a tener mucho flujo pulmonar. Un canal auriculoventricular, aquí era donde les quería mostrar, que vean, se puede confundir el canal auriculoventricular con estos son los ventrículos, ¿no? Y ustedes pueden ver, parece una conización interventricular, pero también no está muy formado el tabique interauricular y se ve así, miren, se ve como un cangrejín. Y entonces aquí, como se están mezclando, toda la sangre se va hacia la arteria pulmonar, entonces tenemos mucho flujo pulmonar. Y el tronco arterioso, obviamente porque solamente hay un tronco aquí que está conectado con los dos ventrículos y por lo tanto, aunque va un flujo para la aorta, pero también va mucho flujo para la arteria pulmonar. Estas tres cardiopatías tienen un flujo pulmonar muy incrementado. Por lo tanto, ¿qué van a causar? Me van a causar un problema de congestión pulmonar porque está mandándole mucho flujo, me está mandando mucho flujo a la pulmonar y aparte no está regresando adecuadamente. Entonces, estos pacientes con flujo pulmonar aumentado generalmente tienen un problema de edema agudo pulmonar y también se hipertrofia un poquito la arteria pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de esto es bajar la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo las bajamos? O sea, lo que no quiero es que haya mucha, ¿cómo se dice? Mucha pulmonar aquí. ¿Para qué? Para que no me llegue flujo, porque ya me está llegando flujo que yo no quería, pero me está llegando flujo pulmonar y yo lo que no quiero es que me llegue de los dos lados. O sea, por un lado, vamos a ponerlo acá, como lo habíamos visto, ya me está mandando mucho flujo y lo que yo no quiero es que esta pulmonar tenga tanto flujo que me esté mandando al pulmón y quiero bajar ese flujo. ¿Cómo bajo ese flujo? ¿Cómo se imaginan? No poniendo vasodilatador. ¿Y cuál es el vasodilatador más importante? ¿Se acuerdan? Óxido nítrico, oxígeno. El óxido nítrico y el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes no tenemos que ponerle tanto oxígeno y debemos mantener, de hecho, oxemias de abajo de 85%. Eso es muy problemático para el neonatólogo, ¿no? Porque ve al neonato como lo ve mal, lo ve pálido, lo ve como si tuviera baja, si tiene mala perfusión y está saturando y le queremos subir el oxígeno para que se sature. No, no, no. Si tú le subes, sale peor. Pero sí podemos darle apoyo ventilatorio, porque como tiene edema agudo pulmonar, tienes que mejorarle la capacidad funcional residual. Entonces sí tenemos que mejorar, sí lo puedes intubar, sí le puedes poner un CPAP, pero no con el 100%. O sea, sí puedes mejorar el PEP, o sea, la capacidad funcional residual, pero no subir la oxemia. Si no, vamos a tener un problema. Entonces, ¿cómo les pongo aquí en las cardiopatías, piensen esto, en las cardiopatías que yo no quiero, ¿cuáles son las cardiopatías que no quiero que tienen mucho flujo pulmonar? Son conexión anómala, ¿no? De venas pulmonares supracardíaca, canal auriculoventricular y tronco arterioso. ¿De acuerdo? En estas, yo no voy a mandarle mucho flujo al pulmón. ¿Cómo es que yo abro la llave para mandarle flujo al pulmón? ¿Cómo es? Abriendo, ¿qué creen? ¿Cómo le mando más flujo? Pues abriendo la pulmonar. Pero ¿cómo abro la pulmonar? O sea, ¿cómo es que voy a abrir la pulmonar? O sea, ¿cómo es como si yo le abriera una llave? O sea, como si yo le quiero mandar flujo al pulmón, ¿cómo ustedes creen que mande yo flujo al pulmón? Por la arteria pulmonar, sí, pero cómo le abro a la arteria pulmonar? Como si fuera una llave con oxígeno, ¿no?
Si tienen una hipertensión pulmonar ustedes, ¿qué le ponen? No, no cardiópata, una hipertensión pulmonar. Oxígeno, ¿Oxígeno para qué? para que la pulmonar se dilate, ¿Y para qué quieren que se dilate? para incrementar el flujo a nivel Para pulmonar. incrementar el flujo pulmonar. Exactamente. Y si tú tienes una cardiopatía que tiene un flujo pulmonar aumentado, tú le abres la llave, o sea, le subes el oxígeno y lo único que vas a hacer es que le vas a meter más, pero en este caso tú no quieres más porque ya tienes mucho flujo y lo que vas a hacer es congestionar el pulmón. Por lo tanto, en estos pacientes, prohibido subir oxígeno y que saturen más de 85%. Cuando tú veas que está saturando más del 85 o 90 o 95%, piensa en tu mente que le estás abriendo la llave y que estás congestionando el pulmón. Si no me la crees, súbele al 100%, le tomas una placa y vas a ver el pulmón que se empieza a ver blanco total. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ahora, hay cardiopatía, que principalmente ya para no hacerlos tanto bolas, hay una cardiopatía que tiene ahora lo contrario, ¿no? Esta no tiene flujo pulmonar. Ay, tan difíciles, ¿verdad? Pero espero que les sirva. Esta no tiene flujo pulmonar. Esta es una anomalía de Einstein. En la anomalía de Einstein, el problema es que vean cómo está. Vean cómo totalmente tiene un ventrículo derecho bien chiquitito, una malformación de la tricuspidia y no hay quien mande nada, nada. Bueno, puede ser también una, pero me voy a quedar más en la anomalía de este. Y estos no tienen flujo pulmonar. Si el flujo pulmonar está disminuido, aquí sí, pues hay que garantizar la ventilación porque no le está llegando nada de sangre al pulmón. Y aquí, al contrario, aquí ¿qué quiero hacer? Aumentar el flujo pulmonar. ¿Con qué aumento el flujo pulmonar? Con oxígeno. A este sí le pongo oxígeno. ¿Y a este qué más le pongo? ¿Qué dice aquí? Vasodilatador. Vasodilatador. A este sí le pongo vasodilatadores. A este sí quiero que haya vasodilatadores para que aumente más el flujo pulmonar. Y también le pongo prostaglandinas, porque lo que quiero es que aparte es que me esté dando flujo sistémico. Por lo tanto, esta de flujo pulmonar disminuido, que generalmente son dos, que es una estenosis de la pulmonar o una anomalía de Einstein, sí lo manejo con oxígeno, sí lo manejo con vasodilatadores y sí lo manejo con prostaglandinas. Y vean lo que pasa. ¿Qué puede pasar en una anomalía de Einstein? Esto ahorita les voy a contar. Segundo. Ya casi vamos a acabar, ¿eh? En una anomalía de Einstein, vean lo que va a pasar. Vean cómo está la anomalía de Einstein. Es un corazón gigante, ¿no? Por eso lo ven grandísimo en la radiografía. Vean cómo está totalmente dilatada la aurícula derecha. Tiene una comunicación interauricular y tiene un ventrículo muy chiquitito del derecho y esta está totalmente, la válvula de la pulmonar está totalmente hipoplásica, o sea, no funciona. Y entonces lo que va a pasar es esto. De aquí, porque también tiene como está tan grande, está aplastado también el ventrículo izquierdo y aquí está la aorta. Por lo tanto, va generalmente va a mandar sangre de la aorta a la pulmonar por el conducto arterioso. O sea que va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha. Esta sangre está metiendo tanta sangre aquí y la va a mandar a la arteria pulmonar. Manda a la arteria pulmonar, la regresa, la manda al ventrículo derecho, pero como ni sirve el ventrículo derecho y ni sirve la, ¿cómo se llama? La válvula pulmonar, entonces ni la tricúspide, que aquí vean cómo está mal formada la tricúspide, se regresa a la aurícula derecha y ¿hasta dónde creen que pasa? A la aurícula izquierda y otra vez a la aorta. O sea que en esta anomalía de Einstein, digo, no sé si se confundieron, pero lo único que está pasando es esto, miren. Circula y circula y circula y circula y circula, pero no sale la sangre del corazón. Pareciera que se quedó estancada
girando y girando y girando. Bueno, gira de esta manera, medio raro, gira y gira y gira y gira, y no hay manera de mejorar. Por lo tanto, aquí está muy paradójica la cosa. Aquí, digo, yo les pongo aquí, pero sí apoyarse con el cardiólogo porque es muy paradójica. Para evitar tanto, primero le pones prostaglandinas, pero después tratas de bajarle un poco las prostaglandinas y dar un poco de vasodilatadores para evitar que haya tanta presión aquí y generalmente que este cortocircuito de aquí no esté tan grande. O sea, si lo necesitas, no sé cómo explicarlo, pero se necesita como que esté pasando muy poco, no tanto porque si no te va a recircular totalmente. Obviamente, una anomalía de Einstein, le pones prostaglandinas bajitas, le pones vasodilatadores y tienes que intervenirla porque estos pacientes, si no los manejas inmediatamente quirúrgicos, muy probablemente pueden fallecer. Y por último, ya para acabar, tenemos las cardiopatías que tienen obstrucción del ventrículo izquierdo, o sea, que no hay flujo, pero asistémico. O sea, ya no estamos hablando nada de la pulmonar, ya aquí totalmente estamos hablando del ventrículo izquierdo. Estos pacientes presentan se presentan como un estado de shock, presentan falla de multiorgánico y una congestión venosa porque pasa lo mismo que les decía de la coartación, ¿no? Pero este es del lado izquierdo. Aquí está una estenosis de valvular de la aorta, totalmente está cerrado esto, por lo tanto no alcanza a salir la sangre de acá. Este paciente se choca porque no hay presión arterial, no hay nada, no pasa la aorta, pasa muy poquito, esto tampoco tiene para empujar y todo se va al pulmón y se congestiona. Y esos pacientes generalmente presentan un estado de choque. Generalmente, ¿qué es lo que le podemos manejar a este paciente? ¿Qué dice aquí? Prostaglandinas. Prostaglandina. Muy bien. Y ya vámonos, traté de decirles de todas las cardiopatías y vámonos rápido a un abordaje. El abordaje ya lo sabemos. ¿Cómo se puede presentar un paciente con una cardiopatía? Puede tener taquipnea, puede tener taquicardia, puede tener cianosis sin datos de dificultad respiratoria, puede tener intolerancia a la vía enteral, puede tener pulsos débiles o puede llegar en un estado de choque. Son muy inespecíficos y nos pueden confundir con todo esto. Pueden confundirnos con que es una sepsis, con que es un problema pulmonar, con que es un choque hipovolémico o hasta una enfermedad metabólica. Las críticas son estas, que ya las vimos, que son las que nos pueden presentar de una manera en urgencias, de una manera urgente. Es importante tener antecedentes si hizo oligos, si hizo polihidrapnios, si tiene RPM, aunque no lo crean, también es importante. Malformaciones congénitas, si tiene, hay malformaciones congénitas como trisomía 21, como labio paladar hendido, que presentan cardiopatías. Y si ya le hicieron un ultrasonido materno-fetal, ya le dijeron cardiopatías, bueno, antecedentes familiares, hay que preguntar, si, estos son si nacen, ¿no? El que te lleva de urgencia es grave, preguntemos, ¿hubo algún cambio? ¿El paciente tenía algo y empezó de la nada? Si empieza en forma abrupta, cuidado. Si empieza con apnea y siempre, siempre revisen los pulsos y vean la uresis. Es bien importante. El soplo cardíaco, aunque nosotros quisiéramos escucharles a todos soplo y decir, ah, si tiene soplo es una cardiopatía. Pues sí, pero vean, estas que son las más críticas, como una transposición de grandes vasos, la conexión anómala obstruida, el ventrículo izquierdo, la estenosis aórtica, la atresia pulmonar, no tienen soplo, lamentablemente. Entonces, no porque no tengan soplo, no es una cardiopatía. Y se pueden presentar con cianosis, con hipoperfusión o hasta con un dato respiratorio severo, pero por congestión pulmonar, no por un problema pulmonar. Ya habíamos dicho, la cianosis que ustedes ya la toman. ¿Y qué pruebas teníamos? Bueno, teníamos la prueba de hiperoxia. ¿Ustedes hacen todavía la prueba de hiperoxia? No. No, no. Generalmente ya no se hace. Generalmente era difícil hacerla, a veces respondía, a veces no. O sea, aunque
respondía, luego no respondía, decían, bueno, de todos modos eso no te puede, porque algunas sí pueden responder, la hipertensión pulmonar puede no responder. Bueno, en fin, casi no es de utilidad y generalmente la pongo nada más para que vean, pero generalmente ya no la hacemos. Si hacemos la saturación pre y postductal, es así. Ahora, ese es un flujogamurita que encontré en un artículo, se me hizo práctico. Paciente que llega en estado de choque, tienes ecocardiograma, ya lo hicimos, ¿no? Encontramos el diagnóstico. No tienes ecocardiograma y está en estado de choque, aunque tú pienses si no tiene datos de sepsis, checar. ¿Cómo vamos a guiarnos a que puede ser una cardiopatía? No le tomas pulsos femorales, no lo sientes. Hay una diferencia entre la pre y postductal, si es que a tú todavía tiene saturación, porque puede llegar muy, muy grave. Es un paciente que estaba totalmente bien y de repente se puso mal de la nada. Tomas una radiografía, ahorita lo vamos a ver, y ves cardiomegalia o ves oscuro los pulmones. O realmente no te has dado cuenta que que porque es el choque, pero ya le empiezas a poner cargas, ya le empiezas a poner aminas y no responde y no responde. Es más, yo les podría decir, sé que no todos tienen a la mano, pero ya sé que sepan hacer ecofuncional, o realmente les puedo decir con esto, a todos los neonatos en estado de choque hay que tomarle un ecocardiograma. De todos modos, también tomen la radiografía, vean la radiografía. Esta radiografía, ¿cómo ven los pulmones? Con hipoflujo pulmonar. Cuando un pulmón se ve en oscuro y está chocado, aguas. Es un problema. ¿Qué enfermedad pulmonar sí te puede dar esta imagen? Pulmonar, no cardíaca. La hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar. Si no es hipertensión pulmonar, es una cardiopatía. Pero hay que tomar una radiografía y ya si ves cardiomegalia, en la hipertensión pulmonar no hay cardiomegalia. Si ves el de Zapato, la imagen de Zapato, o el de muñeco de nieve, puede ser que sea una cardiopatía. En algo pulmonar generalmente puedes ver más infiltrado. Generalmente se ve el infiltrado. No siempre se ve infiltrado. Y solo hay una cardiopatía que te puede dar un infiltrado como estas. Pueden ser las cardiopatías que te hacen congestión pulmonar, pero ya deberían de llevar tiempo. Generalmente no llegan chocados. O sea, generalmente el que llega chocado, le tomas una radiografía y está oscura, es el que puede ser un cardio. Eh, es importante, sí, tomar las presiones arteriales en cuatro extremidades y generalmente debe haber entre un 10 de diferencia entre uno y otro. Y si es esto, ¿qué enfermedades podrían ser? Generalmente son, ¿qué les dije? La cortesía aórtica Presión de y el aorta o arco. una interrupción de arco aórtico, ¿no? Ok. Generalmente son las más frecuentes. Eh, ¿Y qué tratamiento hay que dar a la mayoría de las cardiopatías? Es más, si sospechas de una cardiopatía, dale prostaglandinas, ¿no? ¿Qué pasaría Sí, si yo le pongo prostaglandinas a una cardiopatía que no es conducto dependiente? ¿Qué pasaría? O sea, tengo una sospecha de una cardiopatía, no sé si es conducto dependiente, pero le pongo prostaglandinas. ¿Saben qué le pasaría? Nada, generalmente nada. nada, realmente nada. O sea, nada más no va a mejorar, pero no le va a pasar nada. En cambio, si es una cardiopatía conducto dependiente, la vas a mejorar. Entonces, si tienes el diagnóstico prenatal, usen dosis bajas de 0.005 a 0.01 microgramos kilo minuto. Si es para abrirlo, ojo esto, ¿eh? Si es que tú quieres abrirlo en forma así, o sea, tienes que abrirlo abrupto porque ya está cerrando y tienes un problema. Si tú usas estas dosis, no lo vas a alcanzar. Aquí usas dosis de 0.1 miligramo kilo minuto. Así, vámonos. Porque lo que quieres es abrirlo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Si lo vas mejorando. No le hagan caso a lo de acá arriba, son dosis, pero acá abajo es lo importante. Vean, ¿cómo voy a saber? Yo le puedo poner el crítico, no el que ya tenía el diagnóstico prenatal, el crítico. Vámonos, le pongo prostaglandinas en infusión a 0.1 y veo que
Si yo creo que es del lado derecho, ¿te acuerdas? Una obstrucción del lado, perdón, del lado izquierdo, si es obstrucción del lado izquierdo, como problema de estenosis, ¿cómo se llama? Aórtico o un problema de hipoplásico, entonces o una coartación, ¿no? O una interrupción de arco aórtico, voy a empezar a sentir los pulsos que no los sentía. Voy a mejorar el pH y voy a tener un lactato menor, ¿ok? Esto es en los que, si no es conducto dependiente, no vas a tener mejoría, pero tú no encontrabas los pulsos, le pones a 0,1 microgramo kilo minuto y empiezas a sentir los pulsos y entonces ya le puedes ir bajando las prostaglandinas. Ahora, si es una obstrucción del lado derecho, ¿qué va a mejorar? Va a mejorar la saturación, si es conducto dependiente. Va a mejorar de 75 a 85 y va a mejorar el lactato. Y si una transfusión de grandes vasos, para saber que va mejorando, va a mejorar a 75%. Las aguas, recuerden, no hay que subirles a estas dos tanto el oxígeno, ya cuando mejoren, pues ya le vas. No, no es que le pongas prostaglandina y le pongas oxígeno, ¿no? Muy Ok. bien. Ahora, acuérdense que las prostaglandinas también presentan efectos colaterales, como que presentan apneas, se pueden hipotensar, fiebre, taquicardia, bueno, flushing no es muy importante, hipotermia, bradicardia, convulsiones, diarreas, hasta una coagulación, bueno, obstrucciones y, bueno, no es tan importante. Pero las más frecuentes que nosotros hemos visto es la fiebre, la taquicardia y bueno, si no, la hipotensión, pues como dice común, son las más frecuentes. Y sí las hemos visto, pero la más frecuente que yo he visto, por ejemplo, es fiebre. No he visto las apneas, aunque es la más frecuente, porque generalmente los tenemos intubados. Y sí se hipotensan, eso sí es importante. Y bueno, serían todas. No sé si te dan preguntas, dudas, estuvo medio difícil, pero Doctor, por ejemplo, en los efectos secundarios de las próstatas está la fiebre. sí, Eh, ¿Es contraindicación o hay que bajar la dosis a pesar de la fiebre o qué podemos utilizar? No podemos utilizar los antipiréticos comunes, sí. paracetamol. ¿Cómo pudiéramos controlar ese efecto secundario? Sí, es importante si el paciente tiene fiebre, y descartas, obviamente esta es una cardiopatía, estás descartando algo que sea infeccioso, y aunque sea infeccioso, digo, no, porque puede ser que tengas infección, ¿no? O sea, puede ser que tenga mezclada, no importa. Pero si tiene fiebre, sí puedes bajar, si ya mejoraron la saturación, si ya mejoraron los pulsos, como lo puse en la otra, le puedes ir bajando la dosis y la puedes ir bajando, o le puedes poner antipiréticos. Generalmente puedes poner, pero ojo, ¿por qué? ¿Por qué no podría poner un antipirético? Es porque el paracetamol va a cerrar el ducto. Exactamente. Porque el problema es que si pongo o paracetamol o pongo ibuprofeno, voy a cerrar el conducto. Si es dependiente de conducto, ya valí, ¿no? Eh, ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora, pudiera usar, mm, ¿cuál pudiera usar como antipirético? Si no quiero cerrar el conducto. Si es conducto dependiente y tiene fiebre. Tamisol, ¿Mande? sí, El metamizol. El metamizol, de hecho, el problema del metamizol es que va a hipotensar, ¿no? sí, Y a veces no se utiliza y no está muy recomendado ni en pediátrico, ¿no? Y y en neonatos, pues es un riesgo. Pero si no tienes otra alternativa, o sea, puedes usar medios físicos, pero si no tienes otra alternativa, sí puedes utilizarlo. ¿Por qué lo podríamos utilizar? El metamizol, ¿qué es lo que hace? inhibe una ciclooxigenasa, pero la COX-3 Ajá, pero aparte es análogo de qué? Porque sí es análogo de prostaglandinas, ¿no? sí, No es, no creo que, no sé si tenga mucho riesgo de cerrar el conducto. Digo, puede ser una alternativa.
porque paracetamol y ibuprofeno, eso sí te lo van a cerrar. Qué bueno. Mira, la verdad es tener cuidado, ¿no? Porque si ya tienes prostaglandinas y ya está abierto, pues digo, y si no, medios físicos, digo, no, no hay de otra forma. O bajar la dosis. No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? ¿Todo claro? Sí, sí. Algo Sí está, complejo, pero sí, doctor, lo explicó muy bien. Muchas gracias. sí está un poquito complejo, pero miren, yo les puedo dejar de experiencia, pues vaya, es si un paciente está chocado, o sea, la cardiopatía se va a presentar en el paciente que va a llegarte a urgencias o a tu consultorio con datos de cianosis o con datos de deterioro. ¿Qué es lo que vas a hacer en estos pacientes, ya sea el que llega a urgencias o el que llega a tu consultorio? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomarle una saturación preposductal, tomarle los pulsos y la presión arterial en las cuatro extremidades. Una radiografía e inmediatamente apoyarte con un ecocardiograma. Es lo que tienes que hacer. Si no tienes las cosas y te llega un paciente a urgencias de 15 días chocado y no le sientes pulsos, y era un paciente que estaba generalmente normal y tienes dudas y ya le estás dando tratamiento para el choque y no mejora y no tienes cardiólogo y no sabes qué es, puedes poner prostaglandinas, ¿no? Hasta que te lleguen a hacer un ecocardiograma. Y ya cuando llegan a hacer un ecocardiograma, ¿sabes qué es séptico? Bueno, no, ya nada más. ¿Cuál es el problema de las prostaglandinas, no? Que son caras, pero te le puedes salvar la vida a un bebé, ¿no? ¿Están Sí, de acuerdo? Las sí, cardiopatías son complejas para diagnosticarlas y para tratarlas, yo creo que tienen que leer otra vez la presentación y tener bien en cuenta los cortocircuitos. O sea, deben de aprender bien los cortocircuitos cuando son derecha-izquierda, de izquierda-derecha y los problemas que te puede ocasionar con el flujo pulmonar aumentado y con el flujo pulmonar disminuido de la pulmonar. Generalmente esos son como los tips más importantes, ¿no? Y que generalmente la mayoría de todas las cardiopatías, la mayoría de todas las cardiopatías no deben saturar más de 85%. Te lo pudiera decir. Casi todas, ¿no? sí. No sé si tengan alguna duda o con esto les pude dejar algo claro. No, pues muchas gracias, doctor. Muy bien explicado y lo hizo muy ameno y una nueva forma de clasificarlo que quizás sea más acorde a la etapa neonatal, nos ayude más para tanto abordaje en la cuestión crítica y pues decidir qué manejo as- pues terapéutico podamos darle a los pacientes. Muchísimas gracias. De acuerdo, ya después también si igual les digo que los artículos que saqué ahí, este, después se los paso, la verdad están buenos, cada uno tiene un punto de vista importante del autor y la mayoría del que te saqué es Saitian, o Saitian, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, él es neonatólogo y de hecho el artículo lo hace más de neonatólogo porque muchos de los artículos son de cardiólogos o cirujanos cardiovasculares y no ven tanta esta forma. Y también aquí les puedo enseñar una recomendación, ¿verdad? Este, pueden comprar este librito, no sé si lo ven, si lo alcanzan a ver. Sí, doctor. Este, De qué autor, doctor? este es del Texas Children, tiene varios autores que están por aquí, pero lo pueden comprar así con el nombre, se llama Manual sobre cardiopatías congénitas y lo venden ahí en Amazon. O sea, no, es del Texas Children y ya algo más llenito es este de acá. No sé si alcanza a ver.
Este es de cardiopatías y hemodinamia de Pauling, que este también está en PDF, de hecho. Yo creo que con estos dos libros y estos artículos se pueden convertir casi como cardiólogos, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta o por el chat, como quieran. Si no, pues pues yo les agradezco ya. Creo que con esto terminaremos las participaciones, doctora, ¿no? Sí, doctor Iván. De hecho, pues muchas gracias. Fueron muy productivas sus sesiones y muy entendibles de algo que es, pues, a veces burdo para nosotros. Entonces, sí le agradecemos mucho y esperamos seguir en comunicación. Lo que también usted nos pueda también ayudar, estamos realmente agradecidos y esperemos pues volver a contar con sus clases. De acuerdo, todos acuérdense que las subí ahí en YouTube. Si las quieren volver a ver, ahí las pueden ver. Sí, muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Y le haremos llegar su constancia, doctora, brevedad. Muchas gracias. Y también aquí había unos residentes ahí de Perinato que invité. Espero que hayan podido estar. Sí, aquí los veo. También que se unieron para esta plática. Les agradezco mucho a todos que descansen y por ahí tienen mi correo o mi WhatsApp y si necesitan algún tema o los artículos, ahí estamos en contacto. Muchas gracias, Gracias, buenas doctor. noches. Descanse. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.